Buenas noches para todos. Soy Miriam Susana Bernal Penagos, estudiante de SITMA de la Universidad del Quindío. Me encuentro cursando séptimo semestre y en este momento vamos a hablar de organización y descripción de archivos. Para esta ocasión vamos a iniciar hablando de los fondos documentales. Los fondos documentales es la recopilación de toda la información producida por una entidad. Entonces, dentro de estos fondos documentales podemos encontrar tres tipos de fondos documentales. Hay fondos abiertos, que son los fondos documentales donde todavía, por su naturaleza jurídica, se maneja información de forma constante y sistemática. Hay fondos acumulados, que es donde se encuentra toda la información acumulada, más no se sabe ni su procedencia, ni su origen, ni su consulta no es tan frecuente. Y hay fondos cerrados, que son entidades que ya dejaron de funcionar o que ya no están funcionando y que dicha documentación se encuentra almacenada sin un orden específico, pero que, o bueno, cuando ya se le hace todo el proceso, se encuentra entonces ya con un orden específico, pero que no tiene manejo, no tiene utilidad y simplemente se conserva por el histórico del cual pertenece o por lo cual se ha conservado. Para el caso de la ordenación documental, es como tal la organización de todos los documentos, dándole un lugar específico dentro de un fondo documental, dándole un lugar dependiendo de su procedencia, de su origen, del tipo de organización que sea, el tipo de producción que sea, dándole un lugar dentro de un expediente, dentro de una caja, dentro de una jerarquización o una organización jerárquica de una entidad para su consulta y para su visualización en el momento en que sea necesario. Hay varias formas de organizar esta documentación, hay varias formas de organizar esos fondos documentales y los expedientes que estos contienen, y para esto se utilizan los cuadros de clasificación. Hay que identificar esa entidad en qué posición está o cómo se maneja o cómo es su día a día y su forma de visualizar la documentación, y para esto utilizamos, hay cuatro tipos de cuadros de clasificación. Está la clasificación orgánica. La orgánica, del hecho de decir orgánica, quiere decir que va en su forma de organización, como esté organizada la entidad, en el orden jerárquico en que esté organizada la entidad, asimismo se organiza la documentación. Su funcionalidad o el cuadro de clasificación funcional depende de la función que cumple la entidad. Entonces, asimismo, se organizan los documentos. Entonces, si es una entidad exclusiva de ventas, solo se vende, entonces hay que organizar la documentación según la producción de la misma. Entonces estarían las facturas, estarían lo que sale, lo que entra dentro de las facturas, porque no habría, digamos, que otro tipo de documentación. La más común es el cuadro de clasificación orgánico funcional. Entonces se utiliza sobre todo cuando hay unas jerarquías específicas dentro de una entidad, pero que dentro de estas jerarquías también se utiliza la documentación según su función. Entonces, por lo menos tenemos el área de ventas y dentro del área de ventas tenemos todo lo que son, no sé, recibos de caja, facturas y demás. Entonces, asimismo se archivan dentro de los expedientes, dentro de lo orgánico que sería el área de ventas. Y los cuadros de clasificación uniforme integral de los documentos es un modelo funcional que permite la mayor interacción entre las unidades. Es cuando hay varias unidades que generan o tienen incidencia dentro de un mismo documento, por lo tanto se organiza en una sola oficina para la consulta de todas las demás oficinas dentro de una organización. Para la elaboración de los cuadros de clasificación hay que tener dos etapas muy claras, hay que identificar muy bien, por ejemplo, la institución a qué se dedica, qué produce, cuál es su funcionamiento, qué documentación o qué producción o qué elementos produce de tipo de registro documental para la entidad,
dentro de las jerarquías que se encuentran en la entidad. Identificando esto, le podemos dar esa dicha jerarquía a cada uno de los procesos dentro de la entidad. Entonces podemos ubicar qué estamento está por encima de cuál o cuál rige a cuál para poder saber el por qué se produce un documento, cuál es la causa de ese proceso. Dentro de esa jerarquización, entonces podemos dar una especie de codificación para poder ubicar más fácil el documento dentro de la entidad. Ya después de que tenemos eso identificado, pasamos a la etapa de la validación. Se da a conocer el proceso de codificación, el proceso de jerarquización para los estamentos que rigen la entidad para que ellos determinen si es útil o no, si es viable o no el manejo de la información de esta manera. Luego se hace la formalización, se hace una acta, se levanta un oficio donde se dice que de aquí en adelante se va a implementar estos cuadros y se van a implementar esta forma de archivar para que las personas que trabajen dentro de la entidad empiecen a asimilar esta información, empiecen a manejar la información de esta manera y sea mucho más fácil ya digamos que concretar y socializar la información. Y posteriormente cuando ya eso se ponga en práctica, cuando ya la entidad lo socialice y las personas que estén a cargo de la producción de los documentos se hagan a la idea y manejen la información, entonces entra ya la parte de supervisión y asesoría, asesorar a las personas a que empiecen a implementar estos cuadros, a que empiecen a almacenar la información o archivar la información de una forma adecuada, de una conservación adecuada dentro de una entidad. Y se capacita a las personas, sobre todo a las personas que no tienen mucho contacto con la gestión documental, que no tienen mucho conocimiento de gestión documental, se empiezan a capacitar pues para que ellos sepan cuál es el proceso a seguir, para que ellos empiecen a tener un conocimiento y empiecen a tener como una visión mejor de la conservación documental. Bueno, ya entrando, digamos que en materia, en el momento de poder organizar un expediente y poderle dar un lugar específico a ese documento que la entidad tiene conservado, hay que tener claro y hay que hacer mucho énfasis en el principio de procedencia, de quién produce ese documento. ¿Esto para qué se hace? Para que no haya duplicidad en información, no se almacene información innecesaria y también para que sepamos dónde ubicar un documento o dónde ubicar un expediente de forma específica dentro de un fondo documental. El principio de orden original es digamos que es algo que podemos utilizar sobre todo para ubicar el expediente dentro de una entidad porque muchas veces, a pesar de que el documento pase de diversas oficinas, hay un orden original, hay un lugar específico donde se tiene que almacenar ese documento. Entonces es muy importante saber quién produjo el documento, por qué se produjo el documento y quién es el lugar o cuál es el lugar más adecuado para conservar ese documento para su posterior consulta. Así como su orden original, también tenemos que tener en cuenta cuál es el ciclo vital de un documento. ¿Qué pasa con ese documento? El documento es producido y qué pasa con él. Entonces, en el caso de los documentos, pasan por una especie de ciclo de vida donde empieza su producción y su eliminación o conservación histórica. Para esto iniciamos con el archivo de gestión, que es donde se produce el documento, donde su consulta es constante, es al día, es donde vamos a consultar el documento muy frecuentemente. Para eso tiene unos valores primarios, entonces tiene un orden legal, una consulta legal, por conservación menor a 2-3 años. Normalmente se utiliza para términos contables, para uso administrativo, por requerimientos técnicos o por viabilidad o investigación técnica, donde podemos tener, no sé, una auditoría y tenemos que tener el documento a la mano, donde tenemos que darle respuesta a un certificado o tenemos que dar respuesta a un derecho de petición y la información tiene que estar muy a la mano para poder dar ese tipo de respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, esa es la documentación que manejamos a diario, que manejamos constante y por lo tanto se maneja en el archivo de gestión.
Asimismo, hay un archivo central donde se centra o se guarda toda la información que es de consulta no tan frecuente, pero que sí es de uso también legal, contable y administrativa, también donde vamos a ir a recopilar información de lo sucedido en tiempos pasados dentro de la entidad, pero que no lo hacemos a diario, sino que tiene un valor importante, pero se conserva durante por lo menos de 5 a 10 años. Contamos también con un archivo histórico. Todas las entidades que ya tienen bastantes añitos de constituida tienen un archivo histórico. En este archivo histórico normalmente se guardan todos los valores secundarios. ¿Qué son los valores secundarios? Todo lo que tiene una incidencia histórica dentro de la entidad, todo lo que me pueda dar una trazabilidad de lo sucedido en la entidad desde su creación hasta el momento en que está ejerciendo, si no se ha cerrado o hasta el momento de su cierre. Entonces, todo lo que se almacena ahí es más cultural, histórico o científico de la entidad, ¿listo? Entonces, es como la forma en que podemos mirar el ciclo de vida de un documento. Ya teniendo claro esto, entonces podemos empezar a determinar esos documentos y esas fuentes principales de información, ¿no? Esos documentos a quién pertenecen, y para esto entonces o por lo menos no, digamos que darle un número específico para ubicar estos documentos. Esto se hace por medio de una asignación dentro del fondo de una sección serie o subserie de un expediente. Para este caso, tenemos que a cada dependencia de una entidad se le da un código específico, a cada documento o tipo de documento se le da un número que es llamado código de serie. Y dentro de estas series se les da un número específico a cada subserie. Listo, entonces por lo menos si la entidad, no sé, se compone de recursos humanos, entonces en recursos humanos sacamos actas, entonces las actas de recursos humanos es la 508, entonces se le pone 508, cuando vamos a buscar un expediente que tenga el número 508 nos dirigimos directamente a recursos humanos. Si le dimos a recursos físicos el 506, cuando necesitemos un documento perteneciente o veamos un documento, un expediente que diga 506, nos dirigimos directamente a recursos físicos, ¿listo? En el caso de las actas para todas las dependencias, entonces le vamos a poner a las actas el número 1. Entonces, si vemos que hay un expediente que dice 508 número 1, entonces punto 1, entonces ya sabemos que es un acta que le pertenece a recursos humanos. Si vamos a la 506.1, entonces ya sabemos que es un acta que le pertenece a recursos físicos. Para el caso de cada dependencia, entonces cada dependencia produce un acta diferente, entonces hay actas por lo menos que son de reunión, hay acta de levantamiento de inventarios, hay acta de levantamiento de ventas o compras o de información, bueno, dependiendo de en sí la oficina, entonces a esas actas o a esos documentos se les da una subserie, un número específico que le da y que se sabe que son actas para una función específica. Entonces, esa subserie ya sabemos o identificamos para qué funciona. Y dentro de esas subseries encontramos terminologías documentales. Las terminologías documentales son todas aquellos documentos que requieren o que son específicos dentro de un expediente, ¿sí? Por lo menos en el caso de las hojas de vida o en el caso de las normatividades, siempre vamos a encontrar acuerdos, siempre vamos a encontrar circulares, siempre vamos a encontrar leyes, siempre vamos a encontrar resoluciones. Entonces, en ese caso, esas terminologías son básicas y son fundamentales dentro de un archivo. En el caso de las hojas de vida, por ejemplo, siempre vamos a encontrar la hoja de vida, vamos a encontrar la cédula, vamos a encontrar la afiliación a la ARL, la afiliación a la EPS. Entonces, esos documentos son los que llamamos tipología documental. ¿Cómo se almacenan todos esos expedientes o cómo organizamos toda esa documentación dentro de un expediente? Entonces, normalmente utilizamos un sistema de ordenación documental. Entonces, esos expedientes dentro de una caja se pueden organizar de forma alfanumérica o se pueden organizar de forma numérica o se pueden organizar mixtos. Entonces, podemos encontrar el alfanumérico en temas de tipología o temática, de qué se trata la carpeta, qué maneja, es compras, es ventas, sí, dependiendo del manejo son hojas de vida, son solicitudes. Entonces, dependiendo del manejo que se le dé a la carpeta, se puede guardar por tipología.
o se puede guardar de forma, digamos que alfabética, entonces A, B, C, D, E, y dependiendo entonces todas las empresas que nos compren a nosotros, entonces se van a organizar de la A a la Z. Todas las empresas a las que nosotros les vendamos, entonces le vamos a organizar de la A a la Z. Todas las hojas de vida que se nos presenten o todos los empleados vamos a conservar sus hojas de vida de forma alfabética, entonces de la A a la Z, por apellido o por nombre, dependiendo cómo la entidad crea conveniente almacenarla. Asimismo, podemos almacenarla mejor por número. Entonces, o nosotros le damos un número específico a todos los documentos o a todas las carpetas y el almacenamos según ese número, o lo podemos hacer, digamos que en el caso de las hojas de vida, por el número de la cédula del empleado, o en el caso de las entidades, por el NIT de cada entidad. Entonces, según el número del NIT de cada entidad, asimismo se organiza. Lo mismo al interno de la carpeta podemos organizarlo ya sea de forma cronológica por la fecha en que fue generado el documento o por el nombre del documento. Puede ser de forma aleatoria o como la entidad quiera. También podemos almacenarlo de forma mixta. Entonces contamos con el alfanumérico, que podemos darle número y letra, o podemos organizarlo de forma cronológica. ¿Listo? Entonces eso depende como la entidad crea conveniente organizar la información. Para poderle dar ese tipo de nombres a las series y las subseries y poder dar la información específica en el caso de los documentos, ¿sí? ¿Qué tipo de documento estamos manejando? Entonces tenemos que tener claro que existe un banco terminológico. Este banco terminológico fue creado por el Archivo General de la Nación o elaborado por el Archivo General de la Nación para centralizar toda la clase de información más común que se maneja dentro de una entidad, y así podemos ubicarnos jerárquicamente dentro de la entidad y poderle dar un código específico a esa información, una ubicación específica a ese documento o a ese archivo. Para eso tenemos que tener claro el banco terminológico, el documento tenemos que mantenerlo muy a la mano para poder consensualizar y poder evidenciar esta clase de información. ¿Listo? Junto con el banco terminológico tenemos que también tener claras las tablas de retención documental elaboradas por el Archivo General de la Nación o compartidas por el Archivo General de la Nación. Estas tablas de retención documental, ¿qué nos permiten? Nos permiten almacenar toda la información que tiene ese expediente para poder ubicarlo. Entonces, contamos con el código, que es la serie, la subserie, toda la información que nos permite ubicar dentro de la jerarquía de la empresa o dentro de nuestro fondo documental ese archivo, exactamente en qué posición, en qué lugar se encuentra. ¿Listo? Esta tabla nos permite verificar que la información que recopilamos, organizamos y clasificamos se encuentra en su lugar, se encuentra debidamente organizada, que no es duplicidad, que todo lo que se encuentra dentro del archivo corresponde y es original y está bien conservado. Entonces aquí podemos grabar o conservar toda la información. Esta tabla de retención documental contiene el código que se le dio desde un principio entre la serie y la subserie, como también contiene la lista de elementos que contiene el expediente. Asimismo, contiene la retención del documento, si es de uso diario, si es un archivo de gestión, si es un archivo de histórico, si es un archivo de manejo constante o no. Entonces queda en el cuadro de clasificación y es la forma en que podemos ir manejando, ir dándole un ciclo vital al archivo y podemos saber qué hacer con él, en qué momento caduca, en qué momento hay que pasarlo a un fondo histórico o hay que pasarlo al archivo central o hay que seguir conservándolo porque es de consulta constante. Porque aquí registramos la cantidad de veces que se consulta el documento y la afinidad o la cantidad o la utilidad que se le da a ese archivo. Perdón.
Para estos fondos documentales está diseñado las celuguías o la forma en que hay que marcar las carpetas. ¿Para qué se hace esto? Para poder almacenarlas y tener, digamos que, una ubicación exacta del archivo dentro de un fondo documental. Entonces, a cada carpeta hay que ubicarle en la parte inferior derecha el código y la serie y el nombre de la serie para que al momento en que vayamos a buscar esa carpeta o almacenar esa carpeta dentro de una caja en específico, sepamos en qué posición va, sepamos exactamente en qué caja y en qué posición está. ¿Listo? De esta manera podemos ubicarnos mejor. Entonces el código, la serie, la subserie y con nombre claro, contundente, en mayúsculas, legibles, preferiblemente impreso para que tenga una visión más clara y una lectura más clara, pues porque todos no escribimos igual, todos no interpretamos igual la imprenta. Entonces eso es muy bueno o es muy recomendable hacerlo de manera impresa. Las carpetas digamos que se membretean sobre todo las carpetas 4 aletas y las carpetas 2 aletas, se membretean de forma en que tengamos acceso a la información directa de lo que contiene esa carpeta. Entonces, qué entidad la tiene, o sea, o qué órgano dentro de la entidad la tiene, o pertenece, cuál es el orden de procedencia de esa carpeta, quién produjo esa carpeta, quién produjo esa documentación que se encuentra dentro de la carpeta, cuál es la serie de la cual, entonces contamos con actas o asesorías, hojas de vida, entonces dependiendo cuál sea, entonces ahí se le coloca el código de la tabla de retención documental, entonces qué código pertenece, entonces ahí encontramos el número de la serie, el número de la subserie y perdón, el código, el número de la serie y la subserie. ¿Listo? Para poder ubicar la carpeta dentro del fondo documental. ¿Cuántos folios tiene la carpeta del 1 al donde llega? ¿Sí? ¿Cuántos folios tiene? Acuérdense que la carpeta solo tiene capacidad de 200 folios. Todas las carpetas tienen una capacidad de 200 folios. El nombre del expediente, ¿sí? Si lo vamos a nombrar por empresa, si lo vamos a nombrar por persona, si vamos a nombrarlo por entidad, entonces ahí, o por departamento, entonces ahí aparece el nombre del expediente para tener claro la visualización en letras del manejo del expediente. La fecha inicial y fecha final de los documentos que se encuentran dentro de la carpeta, qué posición dentro de todo nuestro fondo documental ubicado en esa caja o en qué caja se encuentra ubicada ese expediente y qué número de carpeta hay. Normalmente alcanza 13 carpetas dependiendo del número de la caja que se maneje. La caja más grande normalmente utiliza 13 carpetas dependiendo de la cantidad de documentos también que contenga cada expediente. Y para membretear las cajas, lo mismo, el nombre de la entidad, la sección de esa caja pertenece a qué sección de la empresa, qué grupo de apoyo necesita, entonces la subserie y la cantidad de carpetas que tiene y los años preferiblemente de los que se manejen. Normalmente se maneja por años dentro de la entidad, ¿sí? Se almacenan la cantidad de cajas dependiendo del año y cada año se hace como su recuento. Y el número de la caja. Los insumos utilizados son carpetas de yute, que hay 4 aletas de fuelle o 2 aletas. Ahora la más común es 2 aletas, aunque para mi concepto y para lo que he leído y he manejado, es mucho más viable utilizar las carpetas 4 aletas, pero pues ya para la conservación más, digamos que histórica o más de manejo histórico y conservación total del documento. Contamos con cajas de cartón, eh, caja número, caja número 100, caja número 200 y caja número 300. Esto varía no en la composición del cartón, pero sí en la capacidad de almacenamiento. La 300 es más grande, es de formato horizontal y pues digamos que tiene su tapa superior donde conserva más la información. Ya para uso más, digamos que central o más de gestión, se utiliza la caja 200, que tiene más acceso a la información directa y almacena más cantidad de cajas. El gancho legajador se utiliza con cierre y plástico
porque el gancho legajador metálico lastima las hojas, daña las hojas y con el tiempo se oxida. Ya cuando tengamos identificado y organizado nuestro archivo, entonces contamos con el formato único de inventario documental, el FUID. Este inventario documental lo que hace es recopilar toda la información de toda la entidad, de todas las dependencias, y así es mucho más fácil tener acceso a la información de una forma directa, clara, concisa y constante. En el momento en que requiramos una información, podemos ir a buscar ese expediente y sabemos exactamente dónde se encuentra ubicado, quién lo está procesando, en qué dependencia y por qué. Entonces, esa información es almacenada en un formato como este. Entonces, en este formato encontramos la elaboración de las tablas de retención documental, de inventario documental, perdón, donde almacenamos el número del documento, del archivo del expediente, el código que se le dio específico, el nombre con el cual se guarda el expediente, las fechas inicial y final del manejo, en qué se encuentra almacenada la información, si es una caja, si es una carpeta, si es alguna bolsa, o bueno, como sea que la almacenemos. Normalmente pues son cajas y carpetas, pero en los archivos y los fondos documentales se ha encontrado de todo. Asimismo, se encuentran los soportes o se hacen las observaciones pertinentes si dentro de dicha carpeta se encuentra alguna otra información adicional que se requiera. Aquí encontramos el alistamiento documental, que es muy importante, muy importante para poder diligenciar nuestro FUID, para poder diligenciar nuestras tablas de retención documental, ¿vale? Entonces contamos con una carpeta 2 aletas, dentro de la cual se conserva la documentación previamente alistada y organizada, donde podemos evidenciar que no se encuentra duplicidad de la información. Dicha carpeta tiene que ir foliada, donde foliamos desde la fecha más antigua hasta la fecha más reciente, iniciando por el número 1 y finalizando según el documento. Recuerden que cada carpeta solo conserva 200 documentos. Dentro de una caja mayor, si es de 200 documentos, más de 4 carpetas, no por peso. Entonces hay que evidenciar eso, hay que verificar también, dependiendo de lo que se almacene, si son mapas, si son CDs, si son disquetes, también la forma de almacenamiento de esto depende del manejo que se le dé dentro de la organización, y hay que tenerla muy en cuenta, y la normatividad. Para esta normatividad y esa clase de organización, entonces encontramos las normas técnicas colombianas. Estas son establecidas por el ICONTEC, es una entidad internacional que nos permite almacenar, digamos que de cierta manera tener normas para el manejo del archivo. La del ICONTEC maneja normas para todo tipo de trabajos realizados en todas las experiencias, pero en este caso nos vamos a enfocar en las normas técnicas colombianas y los criterios técnicos que se manejan para el caso del archivo. Desde el 2013 se vienen manejando varias cosas. Para el 2013 se implementaron las primeras normas técnicas colombianas de la archivística y encontramos las normas ISO y las normas técnicas colombianas para la gestión documental. Entre ellas encontramos la descripción archivística, el que es, cómo viene, que es la norma 4095. Asimismo, encontramos la información de la documentación y directrices de implementación para la divulgación de la documentación, como la norma 5985. Son como digamos que las normas que nos permiten tener un manejo claro y conciso de la información para que hablemos el mismo idioma en un momento determinado. En el 2014 ya empezamos a implementar normas más de seguridad de la información y conservación de documentación. Entonces aquí encontramos varias de las normatividades que hay que poner en práctica y hay que leernos para tener claras. En el 2015 ya empezamos a manejar el registro de imagen, disco y manejos adicionales de información. En el 2016 y en adelante, 17, 18 y 19, encontramos ya más el manejo de expedientes digitales. Entonces, esto nos sirve mucho el cómo almacenar documentación híbrida, cómo almacenar documentación digital para su posterior consulta.
Y pues muchísimas gracias a ustedes por su colaboración, por prestar la atención debida. Esa es la bibliografía donde consulté la gran mayoría de la información. Así que muchísimas gracias eh, por, su, por su atención.